Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más, martes ya 9 de agosto, en un capítulo más, una sesión más de Habitar es Humano, aquí por la Radio U Central, en pleno centro de la ciudad de Santiago y justamente para el centro, transmitiendo a través de la frecuencia modulada el 107.1. También las invito a que nos escuchen y nos vean a través de el streaming en vivo que está saliendo en este momento por la página web, que es radio.ucentral.cl, para que desde cualquier parte de Chile y el mundo nos puedan seguir en ese espacio. También invitar a que nos sigan y sigan a la radio en realidad y toda su programación a través de las redes sociales, el Twitter, el Instagram y también Facebook. Así que por todos lados pueden seguir a la Radio U Central y así enterarse de toda la parrilla programática que tiene, que es muy diversa, y también de las columnas de opinión, las noticias que va alojando el sitio web, la página web. Así que eso como primera situación. Contarles que esta vez ya estamos en el segundo capítulo de nuestro ciclo, denominado ciclo de naturaleza y medio ambiente, que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo desde hace más de un mes ya, que es informar respecto al ya no borrador, sino que la propuesta de la nueva Constitución Política de la República de Chile. Hemos abordado 2 capítulos, el primero sobre vivienda y ahora estamos en el capítulo, como les decía, 3 sobre naturaleza y ciudad. Partir desde este artículo 1 tan interesante que nos dice en sus principios y disposiciones generales que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y desde esa última palabra, ¿no es cierto?, desde lo ecológico, es que estamos haciendo este ciclo de programa. Hoy día vamos a estar, y ahora mismo ya estamos en un contacto con una amiga de la casa, aquí sobre todo de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central de Chile, porque ella egresó de ahí, es ecóloga paisajista, arquitecta del paisaje, y también es la fundadora, vamos a decir, de la Escuela Itinerante de Plantas Nativas. Estoy hablando de Margarita Reyes, con quien vamos a conversar sobre lo que propone esta visión de naturaleza y medio ambiente en la propuesta de nueva Constitución. Así que estás por ahí, Margarita, porque estás al teléfono, ¿verdad? Sí, hola Ricardo, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha, Margarita, como si estuvieras aquí en el estudio. Perfecto, ya. Oye, Margarita, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción que venía haciendo sobre la Constitución. Sí, lo que acabas de decir, ¿no? Sí, perfecto, porque un poco queremos ir conociendo opiniones al respecto y sobre todo opiniones bien fundadas como la tuya, que tú llevas tanto tiempo trabajando en el ámbito de la naturaleza medio ambiente, en tu especialidad, pero en ese ámbito. Y queríamos preguntarte primero una visión muy general de qué te parece que aparezca un capítulo dedicado completamente a la naturaleza y medio ambiente. Uh-huh. Ya, bueno, primero, obviamente, gracias Ricardo por la invitación y te voy a hablar desde mi experiencia como especialista, por supuesto, en paisajes,
soy ecólogo paisajista, y también como ciudadana, porque yo empecé a meterme más en este tema de la Constitución y el tema del medio ambiente, etcétera, cuando fue la campaña del apruebo, el plebiscito de entrada, por medio de cabildos territoriales. Entonces, bueno, claro, por medio del cabildo que estaba cerca en mi barrio, digamos, y ahí entré con Javiera de Lonoa también, mi colega, mi compañera de paisaje, estuvimos ahí en el cabildo y empezamos a conocer el tema desde el punto de vista de encontremos fundamentos de por qué es importante hacer una nueva constitución en el tema del medio ambiente. Y ahí nos empezamos a meter, hicimos talleres con abogados ambientales, y empezamos a aprender sobre el tema un poco desde cero en términos de legales o en este tema más ya llevado a una constitución, que como ciudadano uno no sabía, digamos, mucho. Y en ese momento entonces elaboramos algunos argumentos bien básicos, bien generales más bien, de por qué tenía que ser incluido el medio ambiente, o por qué era deficiente más bien la constitución anterior. Y salieron tres temas importantes. Uno era que no estaba considerado para nada la visión de los pueblos originarios en el tema de naturaleza y medio ambiente. El otro era que solamente se reconocía el medio ambiente como un derecho y, como todos ya se deben acordar, era el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso era todo lo que decía sobre medio ambiente. Y en la parte de derechos fundamentales, no sé si derechos fundamentales, pero en la parte de derechos, pero no en la parte de los principios de la Constitución anterior, que es la primera, la primera parte donde se hace como la gran declaratoria de la intencionalidad, el espíritu que tiene una Constitución. Entonces estaba solamente ahí y no estaba dentro de estos principios. Y por último también es que no había concepto, una Constitución muy antigua, digamos, que no incorporaba conceptos nuevos, actualizados, más desde las ciencias biológicas como biodiversidad, ecosistemas, cuencas, o sea, tratar el agua desde el punto de vista más integrado, etcétera. Entonces, esos eran nuestros tres argumentos de por qué era importante. Y en esta Constitución, efectivamente, estas observaciones que veíamos, efectivamente sí son incorporadas. O sea, la naturaleza, como bien decías tú, el primer artículo dice que el Estado es ecológico. Así Entonces, es. ya de entrada plantea esto, y también de entrada dentro de la parte de medio ambiente plantea los derechos de la naturaleza. Claro. Eso. Claro, específicamente. Entonces sí. Me parece espectacular que haya un capítulo especialmente dedicado al tema. Está pero a años luz de la antigua Constitución, y ahí creo que hay un avance enorme. O sea, realmente es un salto muy grande respecto a esta materia. Sí, sí. Oye, me gustaría comentar un par de cosas que son bien... Una que se pone a la altura de los estándares internacionales, diría yo, y otro que es una innovación. Me refiero a la innovación como lo que se coloca explícitamente como crisis climática. Eso me gustaría abordarlo en un segundo periodo, pero primero lo que a mí me parece, como te decía, que se pone a la altura es la consideración, tú lo decías, de la visión de los pueblos originarios. Y yo sé que tú te gusta mucho el tema y has escrito incluso sobre este tema. Entonces me gustaría conocer primero cuál es, para los auditores, ¿verdad?, cuál es esa visión que vincula a los pueblos originarios con los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Sí. Bueno, los pueblos originarios tienen una relación indisoluble con la naturaleza, que es bonito porque esta Constitución también reconoce esa relación con la naturaleza, lo dice en alguna parte, indisoluble. Sí. Y también la Constitución habla de buen vivir. Por lo tanto, ahí, además de los derechos de la naturaleza, hay conceptos que hacen guiños que incorporan más bien a la cosmovisión de los pueblos originarios, además de la plurinacionalidad, etcétera, que eso ya da cabida para que los pueblos originarios puedan
manifestar y actuar dentro de sus principios. Y en cuanto a los derechos de la naturaleza, es bien clave porque los pueblos originarios establecen una relación de respeto y de reciprocidad con la naturaleza. Por lo tanto, ellos se conciben como parte de, o sea, realmente la naturaleza no es un recurso, ¿no?, que es tan propio de nuestra cultura occidental, cada vez menos, o no sé, bueno, en algunos sectores, pero digamos cada vez los paradigmas se van actualizando también, como dices tú, pero es esta noción de que es un sujeto, justamente, ¿no? O sea, en ciertos lugares hay espíritus que custodian esos espacios, a los que se les debe pedir permiso. O sea, todo árbol, todo ser, para los pueblos originarios tiene el mismo derecho a vivir de alguna manera que ellos. O sea, por lo tanto son sujetos en la misma categoría que las personas. Sí. Y ahí, claro, ayer también escuchaba una entrevista que le hacían a una persona, bueno, no recuerdo su nombre, pero una persona boliviana que había participado en el proceso de esta ley de Bolivia, que también habla de los derechos de la naturaleza, que decía que tampoco se trataba de no poder cortar un árbol, sino que si corto un árbol yo también compenso eso. Claro. Y esa retribuyo de alguna manera. ¿Ya? Pido permiso por un lado y también después retribuyo de alguna manera. Entonces la visión y cosmovisión de los pueblos originarios gira totalmente en torno a esto. Si yo tomo, entrego y pido permiso porque sé que ahí hay un sujeto que vive y que tiene el mismo derecho que yo. Entonces plantear los derechos de la naturaleza en la Constitución, en la ley, es reconocer esto, que los pueblos originarios no necesitan, digamos, ponerlo en un papel, en una constitución. Claro. Pero está pero es su idiosincrasia. Ahora esto de ponerlo, digamos, en la constitución como una figura legal o sujeto a después generar leyes, tiene que ver también con el abuso que se ha hecho de la naturaleza. Si no hiciéramos ese abuso, tal vez no sería necesario ponerlo en una constitución, pero como no tenemos esa idiosincrasia, para nosotros, digamos, también es necesario hacerlo. Oye, Margarita, y quería ahondar en eso último que dijiste, porque efectivamente nos parece, yo he escuchado esto, nos parece muy raro que, por ejemplo, ahora se diga, pero mucha gente dice, ¿cómo la naturaleza va a tener derecho? ¿Cómo un río va a tener derecho? ¿Cómo un árbol? ¿Cómo un bosque nativo? Y eso nos parece raro, pero no nos parece raro que, no sé, una corporación, una empresa pueda tener derecho. Entonces, estamos en una lógica bien como al revés, ¿no es cierto? Y claro, justo lo que tú explicabas tiene que ver con esto, de que para ti no tiene nada de raro, al contrario, es como lo que deberíamos hacer. Y ahí quería avanzar debido a que tú conoces, o sea, yo sé que tú eres gran conocedora de la cosmovisión de los pueblos originarios con respecto a su medio, porque justamente son uno, o sea, son indisolubles, como tú decías. Y quería saber tu opinión, o más que tu opinión, que nos pudieras como ilustrar sobre qué cambia en lo cotidiano, basado en la experiencia de los pueblos originarios, el adoptar esa idiosincrasia, como tú la decías, esa cosmovisión de que efectivamente la naturaleza sí tiene derecho, un árbol, un río, etcétera, una cuenca, imagínate. ¿Eso en qué cambia nuestra relación con la naturaleza? Pasar de ver a la naturaleza, ¿de qué manera ahora? Claro. Yo creo que ahí, sobre todo, hay una toma de conciencia. A ver, respecto a lo primero que decías, no como esto que nos parece tan raro, para mí podría ser un poco más normal, tiene que ver, yo creo, que con la evolución de las sociedades. O sea, también hace años atrás era rarísimo o insólito que las mujeres votaran, por ejemplo. Y ahora estamos con una constitución paritaria. Entonces, seguramente esto es estas cosas que nos van pareciendo raras, pero que finalmente se van normalizando, o sea, van empezando a no ser tan raras. O sea, de hecho, años atrás, ¿quién iba a pensar que en nuestra Constitución hubieran derechos de la naturaleza? O sea, eso que ya estén ahí refleja que hay un cambio de paradigma, porque digamos que a ellos no se les ocurrió a los constituyentes de la nada, también hubo una pulsión ciudadana porque eso se incluyera
de alguna manera. Entonces igual eso responde a estos cambios de paradigma que poquito a poco van como permeando la sociedad, etcétera. Y hay, primero para mí hay un cambio, como una cosa de conciencia bien importante, antes que tal vez actos cotidianos, actos como cotidianos de ir y cortar una ramita y pedirle permiso a la planta, o ser consciente es como eso, ver que las plantas a tu alrededor son sujetos también, o sea, no son solamente objetos, es como, ya solo ese acto de conciencia te sitúa en otro tipo de relación. La naturaleza no está como solamente para yo hacer uso de ella y satisfacer mis necesidades. Entonces, desde esa conciencia ya establezco otra relación, otro vínculo, empiezo a mirar mi entorno de manera diferente. Otra cosa, y pasa, por ejemplo, que en nuestra sociedad, urbana, no dependemos directamente de la naturaleza, entonces estamos un poco enajenados de eso y entonces el agua nos va a salir por la llave sí o sí. Claro. No depende si yo haga un ritual o qué sé yo, porque está todo como bastante maquinizado de alguna manera, etcétera. Pero sí es muy importante que comprendamos que dependemos de los procesos naturales y esa conciencia creo que puede llevar a mejores prácticas con la naturaleza, o sea, mayor cuidado, no sé, no tirar la basura, si puedo dejar de gastar tanta agua con el pasto, o incorporar o plantar más flora nativa, es como estar pendientes de cuidar la naturaleza en vez de estarla degradando, ¿no? Esa conciencia creo que nos lleva a eso, a cuidarla, hablo como ciudadana también urbana, a tener una actitud de cuidado a la naturaleza. Y que está, digamos, a la mano en distintas partes, o sea, en distintas situaciones de nuestra vida, y teniendo esa conciencia de que dependemos de estos ciclos, de estos grandes ciclos naturales para vivir, o sea, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, etcétera. Y que el agua viene de la cordillera, desemboca en el mar, no sé, se evapora, o sea, estamos dentro de esos ciclos, y esa conciencia nos lleva a cuidarla de diferentes maneras. Sí, oye, ahí quería hacer un punto antes de pasar al tema crisis climática desde la educación, porque la escuela itinerante, planta nativa, mucho de su labor es educar. Entonces, esto mismo, o sea, ¿cuánto nos falta de entender, por ejemplo, el ciclo del agua? Me acuerdo hace muy poquito un político que, por supuesto, fue razón de muchas risas, burlas, pero porque decía que el agua se pierde en los ríos, pero ¿cuánto hay de esa necesidad de entender ese ciclo o de, por ejemplo, conocer que no es lo mismo que el agua se llueva y caiga sobre la tierra que sobre la calle? O sea, adquieren caminos distintos. Entonces, claro, ¿cuánto crees que nos falta avanzar en ese tipo de conocimientos básicos ciudadanos también? Sí, bueno, que difícil estimarlo en cantidades, años, etcétera, pero yo creo que por supuesto falta mucho en términos de educación, pero partiendo por ya el acceso universal a una educación de calidad. O sea, claro, esto tiene que ver con la desigualdad también en la educación, del acceso a la educación en general. Porque, por ejemplo, en proyectos que hemos hecho aquí en Santiago, Santiago Centro, Providencia, qué sé yo, uno ve un interés muy grande en la flora nativa, pero sobre todo como de las personas jóvenes, ¿no? Pero hay mucho interés también. O sea, por un lado tal vez hay un gran desconocimiento, pero yo digo, sí, la esperanza está en los jóvenes y en realidad de distintas comunas que también en ámbitos universitarios, o sea, por lo que yo me ha tocado ver, también empiezan a conversar de estos temas y se van concientizando y van participando. O sea, ya hay una masa crítica e interesada por estos procesos por eso, digamos, por la naturaleza en general, y que se acercan a las actividades y que quieren aprender. O sea, ahí hay un potencial bien grande. O sea, hay interés en muchos sectores, pero para que sea algo masivo,
yo creo que falta esa accesibilidad en general a la educación, y maravillosamente la Constitución también habla del acceso, de la educación ambiental, Claro. como dentro de naturaleza y medio ambiente. Entonces ahí también hay un avance gigantesco. Reconocer eso, esa necesidad de alfabetización ambiental, es un tremendo salto también. Sí, de todas maneras. Oye, Aquí estoy con la camiseta de la prueba, Sí. pero bueno, o sea, no se puede perder esta oportunidad. no, mira, la idea es informar y estamos tratando de informar, por supuesto, de manera fundada. Entonces, por Por eso, supuesto. sí, por eso totalmente admisible. Claro. Otro tema, porque dentro del hacer, justamente tú estás por teléfono porque me mandabas unas fotos por ahí de que estás haciendo una plantación con especies nativas. Y te quería preguntar, después vamos a ver la importancia de eso, pero quería hay un interés, ¿no es cierto? Hay un deseo de modificar ciertas conductas para ir adquiriendo hábitos mucho más sostenibles, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de conocimiento en ese hacer, o sea, de hacerlo bien realmente? Y te lo pregunto específicamente por un circuito que yo hago de la universidad a mi casa a diario, que paso por la comuna de Providencia y veo lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? Como una conversión de los espacios públicos vegetados, ¿no es cierto?, verdes, a un espacio público que ellos lo llaman, creo que sostenible, algo así. Ese tipo, por nombrar una, pero tú puedes nombrar otra si quieres, pero ese tipo de experiencia, además de partir de algo correcto, ¿no es cierto?, ¿se están haciendo bien, que es como un paso siguiente? Sí, o sea, bueno, primero que nada yo celebro toda iniciativa que apunte a eso, ya digamos, eso es un gran avance. Claro. De si se están haciendo bien o mal, bueno, es complejo y creo que cada uno actúa desde donde puede, etcétera, pero lo que ha hecho Providencia, que claro, son estos jardines sustentables, ¿perdimos ahí la comunicación? No, te escucho. Ya, es una muy buena iniciativa, solo que hasta ahora se está trabajando, digamos, el paisajista que está a cargo, etcétera, en el fondo la gente hace lo que sabe hacer, y él, o la municipio en general, tiene más relación con la vegetación introducida que la nativa. Ah, perfecto. Entonces lo que han incorporado es sobre todo vegetación introducida, no sé en qué porcentaje, pero yo diría un 70%, 80% es introducida, entonces realmente hay un mundo en cuanto a la paleta vegetal, como le dicen, de la vegetación nativa que por incorporar, y ahí, digamos, podría haber una deficiencia, pero afortunadamente existe el interés. De hecho, fueron los de la Municipalidad de Providencia de visita y al Jardín Biodiverso a ver la experiencia que tenemos ahí de flora nativa. Entonces, Perfecto. al menos está el bichito de ir, por ejemplo, perfeccionando, digamos, esto de los jardines sustentables con la incorporación de flora nativa que da muchos mayores servicios o sea, digamos, influye mucho más en la protección de la biodiversidad. Sí. Y la atracción de insectos, etcétera. Y por ejemplo, este proyecto Vereda Nativa que se hizo ahí en Pedro Valdivia Norte. Da la dirección para que lo vayan a ver, que es interesante. A ver, sí, es Pedro de Valdivia Norte con Santa María. Ahí es la vereda, digamos, que es el jardín exterior del Colegio de Odontólogos. Ya. Ahí hay un proyecto que lo gestionó y dirigió Joaquín Cerda, que es arquitecto paisajista de la UNCE, me parece. Y estuvimos ahí como escuela itinerante aportando las praderas de flores nativas. Perfecto. Entonces fue muy innovador lo que se hizo ahí, realmente, porque pienso, no sé, tal vez se ha hecho en alguna otra parte, pero no conozco alguna experiencia así, en que se haya hecho una plantación solamente de flora nativa y que se haya además complementado con siembras de hierbas anuales nativas. Esto Perfecto. realmente yo no lo había visto, y una experiencia bien interesante porque efectivamente la idea es, digamos, evocar o hacer referencia a este paisaje mediterráneo al que pertenecemos, en el que la cubierta herbácea se seca en verano, hay todo un ciclo, y justamente de esa manera hacer conciencia
de que estamos en este tipo de paisaje, que no hay agua en verano, que no llueve en verano y por lo tanto el pasto se seca, pero por supuesto aplicando un criterio estético para que esto sea bello. Y así fue, ha sido Sí. muy bien percibido por las personas. Sí, en tu Instagram tienes imágenes, ¿verdad? Sí, en @plantas nativas hay imágenes de la vereda nativa. Después te puedo mandar una por WhatsApp si quieres compartirla por ahí en alguna Súper, parte. Pero sí, está porque... justamente en primavera ahí con las hierbas anuales que son muy poco utilizadas, como te digo, en plena floración, y fue realmente una satisfacción maravillosa haber traído la manzanilla de cerro, el Erenium aromaticum del cerro, que nadie la pescaba mucho, y esté ahí en pleno Pedro Valdivia Norte, y la gente apreciándola y diciendo, Sí. uy, qué rico olor tiene esta plantita. O sea, realmente ahí una satisfacción muy grande, y ver que las cosas se pueden hacer, pues, o sea, Sí. se puede ir generando estas acciones de cuidado, porque, bueno, otra cosa que quería decir, siguiente, yo planteaba esto de la conciencia, de los ciclos naturales, etcétera, con esta noción de que la naturaleza también es sujeto, etcétera, se produce una relación afectiva con la naturaleza, y eso también es lo que necesitamos promover. Y hablar de derecho a la naturaleza tiene que ver con eso, con quererla también. Sí, oye, toda la razón, y yo tuve la suerte de ver el antes y el después de esa vereda nativa y es realmente impactante. O sea, es Sí, preciosa además. creció muy rápido. Sí, Gracias a los arquitectos del paisaje. Tuvimos ahí varios de la escuela apoyando el proyecto como jefes de cuadrilla, y nos preocupamos cariñosamente, con mucho cariño hacia las plantas nativas, de hacer unos hoyos de plantación generosos para que las plantas se desarrollaran bien, etcétera. O sea, fue una plantación hecha con mucho cariño porque participaron vecinos, fue una acción comunitaria y también bien bonita. sí, sí, y además que pululan por ahí un montón de insectos, o sea, hay mucha vida en esa vereda. O sea, en primavera, ver una chupalla, es así, festivales de insectos, no, sí, impresionante, abejas nativas, insectos que antes uno no veía. Sí. Y ahí pasa el dato de que Javier Achinga y un equipo de investigación está haciendo mediciones de la cantidad de insectos, de cantidad, riqueza, etcétera, y algunos otros parámetros de la vereda nativa comparado con estos jardines sustentables de Providencia. En conocimiento, no a faltas de la municipalidad ni mucho menos, pero está haciendo esta comparación, y seguramente los resultados van a decir que la cantidad, me atrevo a decir que la cantidad de insectos nativos y riqueza seguramente va a ser mucho más grande en lo nativo que en los jardines que predominan la vegetación introducida. Así que apenas salga ese artículo, que debiera salir como un artículo científico con los resultados, te lo haré saber también para difundirlo, porque va a ser bien interesante. No, qué bueno, qué bueno. Sí, y como tú decías, celebrar las iniciativas que van por el camino correcto y también animar a que lo puedan hacer mejor, también no tiene ningún problema eso. De hecho, han habido encuentros y hemos estado hoy también con Francisca Fernández hablando con los de la municipalidad y diciéndole, esto está excelente, celebramos esta iniciativa, y ahí también no tiene mucho que, no nos fijamos, digamos, en el color político, o sea, Claro. la preocupación por la ecología tiene que ser transversal, y sí, los hemos felicitado por la iniciativa y les hemos dicho que realmente el mundo de la flora nativa tiene una gama muy rica que pueden aportar, y por eso mismo también ellos hicieron la visita a Jardín Biodiverso y están contentos también de aprender. Finalmente hay mucha ignorancia en esto, así que es nuestro deber también, hay falta de conocimiento, por lo tanto Sí, es nuestro deber difundir. O sea, todavía en Santiago hay 2 viveros o 3 de flora nativa, falta mucho todavía ahí por hacer. Así que ahí tenemos que recordar el Congreso de Flora Nativa que se viene en septiembre. Ah, mira, qué bueno que lo dices, sí, porque además la Universidad Central va a ser la casa que acoge a este congreso que anualmente se desarrolla en Chile, va rotando por distintas ciudades incluso, y ahí va a estar el Congreso Flora Nativa, lo pueden encontrar ahí, lo pueden googlear, van a encontrar la página web, y se va a desarrollar en septiembre, el 8, 9, 10 de septiembre. Acá en la universidad. Me imagino que ustedes van a participar. Sí, mira, con Escuela Itinerante vamos a ser parte de un taller en conjunto con Juan Larraín, que se va a llamar, sobre terófitas.
ahí ya más adelante salta el título, pero sobre terófitas, que en fondo es decir, hierbas anuales nativas. Ya, ¿y enviaron alguna ponencia, algo? Es un taller, entonces vamos a hacer una ponencia entre los tres, y ahí una ponencia cortita, y luego se va a generar una discusión. Que hay una serie de talleres en el Congreso, entonces entiendo que en paralelo, entonces entiendo uno que se inscribe según el interés. Pero no es una charla de esta, no es una charla magistral, no es una ponencia tampoco, es otro formato, un tercer formato del Congreso que son estos talleres. Sí. Y también como ponencia va a estar la experiencia de Vereda Nativa, yo sé que está Joaquín ahí seleccionado también para hablar de este proyecto, así que los que están interesados, qué bueno. Una opción ahí para enterarse de todo lo que está pasando con respecto a este tema. Genial. Oye, Margarita, no sé si te puedo quitar 5 minutos más. ¿Estáis bien de tiempo? Dale. Ya, porque quería ver también cómo tributa todo esto que hemos hablado, la flora nativa, la biodiversidad, ¿no es cierto? Contribuye a mitigar, en parte, a adaptarnos a la crisis climática. Y te quería preguntar tu opinión sobre qué te parece que los artículos de la Constitución recojan este marco, este contexto de crisis climática en la que estamos viviendo. ¿Qué te parece? Que es para mí de las mayores innovaciones a nivel mundial de esta propuesta de nueva Constitución. Claro. Me parece otro de los grandes aciertos de la Constitución, en el sentido que, bueno, que la Constitución va atacando como diferentes flancos, y es reconocer que efectivamente estamos en una crisis climática, en comparación, no sé, para otros países que entiendo que todavía no reconocen el cambio climático, etcétera, que una Constitución la reconozca, que reconozca esta crisis, me parece positivo porque de alguna manera hace como de carácter urgente todas las acciones que tengan que ver con el tema. Entonces me parece muy muy positivo también. Sí, y además que seguro es como que indirectamente les va a dar mucho que hacer a ustedes, porque si vienen ustedes estudiando estos temas, ¿no es cierto?, que ahora van a ser exigidos, o sea, la restauración de ecosistemas, la adaptación al cambio climático de nuestras ciudades. ¿Cómo lo ven por ahí? Ahora, pero no recuerdo exactamente cómo dice la Constitución, si es crisis ecológica, crisis climática, ¿cómo es la ambas, frase? como crisis climática y ecológica. Ya, tal vez la crisis ecológica. Tal vez me hubiera gustado más que hubiera dicho socioecológica, sí, para incorporar a las personas más evidentemente. Si uno habla de ecología, seguramente según la teoría XX están las personas involucradas, pero porque da un dejo de que es algo un poquito ajeno de uno, digamos, crisis climática, crisis ecológica, es una crisis socioecológica, digamos, que tiene mucho que ver las personas y la relación que tenemos con la naturaleza. Claro. Pero claro, de todas maneras está genial que esté, y sí, es un nuevo desafío, pero maravilloso que se abran más las puertas, o sea, que sea un requerimiento, porque mucho de esto viene desde las bases, digamos, tanto de especialistas, intereses de especialistas y de ciudadanos en avanzar con estos temas. Bueno, y el trabajo de muchas personas antes que han venido desarrollando el tema de flora nativa hace mucho tiempo, desde Adriana Hoffman o antes incluso, y sobre esas personas uno se va vamos construyendo, pero maravilloso que sea algo que se exija, ¿no? Que no sea más tan marginal, sino que sea más la normal. Claro. El gobierno regional sabemos que está generando nuevas políticas o criterios para elaborar los parques, o sea, yo creo que ahí se vienen cambios. Esperamos hacerlos lo más rápido posible, porque además yo siempre digo, actuar en contra del cambio climático o a favor de mejorar esta crisis ecológica es muy bello y placentero. Eso, porque cuando hablamos de crisis ecológica o crisis climática, uno como que le da una angustia y, o sea, la sensación, digamos, la emoción es como algo un poco terrible y angustioso. Sí. Pero ir a favor de la ecología es empezar a hacer un huerto en tu casa, relacionarte con las plantas, con la tierra, volver a prácticas que para las personas les hace, o sea, digamos que son buenas para la salud mental y física de las personas. Tener flora nativa no es, sí, es genial,
que gastan poca agua, eso es maravilloso, pero a la vez tener estas flores son bellísimas, son maravillosas, aprendemos de nuestro paisaje, o sea, es un camino de mucho disfrute, de mucha sabiduría, disfrute, aprendizaje, eso, poniéndolo en positivo, digamos. Sí. Es un camino muy agradable de entender. Sí, sí, para distanciarlo un poco de esas películas de Hollywood catastrofistas, pero para llevar a la esperanza de las cosas que se pueden hacer y que si partimos ahora podemos hacer un cambio también. Claro, o sea, claro, tal vez ponerlo, o sea, a mí me parece excelente que la Constitución reconozca que hay una crisis porque genera estas acciones Sí. y hacer estas cosas más rápido, etcétera. Pero, digamos, como concepto, a mí me parece que tenemos que asumir que el ser humano es un ser potencialmente maravilloso para este planeta, porque si seguimos creyendo que es como una aberración, se odia a nosotros mismos, tampoco nos hace bien como para avanzar. Claro. Entonces, de alguna manera, el ser humano puede hacer un gran aporte al planeta, no solo por reparar todo lo que hemos dañado, sino que somos verdaderos cultivadores o jardineros planetarios, como dice Gilles Clement, que podemos dejar este planeta mejor de como llegamos. Entonces, esa concepción también como en positivo de lo que puede hacer la sociedad hacia la naturaleza me parece importante de tenerla presente. Sí, toda la razón, Margarita. Oye, Margarita, ya para ir cerrando, si solo dejarte un espacio por si quieres comentar algo más de este tema o de otro, lo que quieras para ti. Ya. Muchas gracias, Ricardo. Yo solamente invitarles a leer la nueva Constitución porque se dice mucho en redes sociales, en matinales, no sé qué, en distintas partes, sobre todo esta como nube de rumores a la que uno se es sometido de repente, que producen dudas, confusión, etcétera. Y cuando uno va al texto y ve el preámbulo, que no me lo sé de memoria, pero bueno, nosotros, el pueblo de Chile, etcétera, hemos hecho esa Constitución de manera libre, democrática, paritaria, realmente es maravilloso. O sea, y el artículo 1, declarar el Estado como democrático, ecológico, etcétera, o sea, realmente es un texto que está años luz de nuestra antigua Constitución y que tiene un espíritu de construcción, de solidaridad, de cuidado a la naturaleza, de cuidado a las mujeres, que realmente es maravillosa. O sea, yo sé que pueden haber algunos puntos que perfectamente después se podrán mejorar, no sé qué, pero el espíritu y la globalidad del texto es muy bonito realmente lo que se construyó ahí en todo este año de proceso constituyente, pero sobre todo a leer la fuente, siempre ir al texto, porque ahí es donde uno va a poder decidir, como decías tú, sobre todo hablar de esto con fundamento y no con rumores. Claro. Así que, bueno, vuelvo a manifestar mi preferencia hacia la prueba y invito a todos a leer para votar fundamentalmente. Eso. Oye, bueno, Margarita, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Sabemos que te sacamos un poco de tu trabajo. Sí, así que ahora puedes volver manos a la tierra a plantar. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti una vez más por la invitación. Que estés bien. Todos los auditores. Ya, hasta luego, chao. Chao, chao. Bueno, y nosotros nos quedamos después de esta conversación súper grata con Margarita Reyes, ecóloga paisajista de la Universidad Central de Chile. Nos vamos a la música para la pausa. Nos vamos con esta canción de Patricio Mans, increíble, que se llama De Pascualama. Nos vamos con eso. Volvemos.
vivienda sea considerada adecuada. Este requisito abarca la adopción de medidas para asegurar el acceso universal y no discriminatorio a la electricidad, el agua potable, el saneamiento adecuado, la recogida de basuras, entre otros servicios esenciales. ¿Qué lejos estamos de lo hablado anteriormente y qué nos ha pasado? El texto referido que acabo de leer tiene más de 20 años. Entonces, ¿qué nos pasa? Ojalá que nuestro texto, el que llevará a tener una nueva constitución, tenga la energía y el apoyo transversal para ser aplicado, que entre otros asuntos también nombra al Estado, acá entender que el Estado nos pertenece a todas y todos, que debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. En el artículo 130 dice que debe proteger la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su sobrevivencia y no existencia. En el artículo 134 define que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. La única manera, desde mi humilde punto de vista, para que nuestro habitar sea más humano, desde ese es generar una conciencia colectiva muy bien informada sobre el daño que hemos hecho sobre nuestro planeta por el largo de décadas en nombre de ser más competitivos y productivos. Cómo buscar equilibrios y cambiar nuestra forma de actuar para mirar nuestro futuro con más esperanza y ojalá que a partir del 5 de septiembre el país se pueda unir en torno a una conversación y en torno a un texto que nos vaya mejorando mucho en todos de estos aspectos. Muchas gracias. Será hasta la próxima, queridos auditores. Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, ya estamos de vuelta, ya son avanzando la tarde, 15:49 y estamos, acabamos de vivir un muy grato primera sección del programa conversando con Margarita Reyes, ecóloga paisajista, arquitecta del paisaje. Y seguimos luego de estas palabras que nos deja Uwe, de gran reflexión y justamente combinando los dos ciclos que estamos abordando y el que abordamos el mes pasado, ¿verdad? La idea de esta parte, bueno, saludar a las vecinas, a los vecinos del barrio Almagro también, que se me había olvidado al principio. Y también, por supuesto, a quien hoy día tuvo más trabajo que de costumbre, a nuestro controlador Felipe Buletich, porque tuvo que conectar la llamada ahí de teléfono, así que le damos las gracias también. La idea también es, justamente quería guardarme estos minutos para comentar algo que la semana pasada lo vimos muy rápido, que tiene que ver con la canción que escuchábamos, con la que nos quedábamos, que es una canción de Patricio Mans, que recuerdan falleció el año pasado. El gran Patricio Mans hizo esta canción sobre Pascualama, que como ustedes saben, hace muy poco tuvo un fallo la corte acá en Chile, derechamente ya dejando sin efecto las labores de la mina en Pascualama por la destrucción justamente de los glaciares. Y ahí es algo que quería retomar, porque uno de los artículos que propone la nueva Constitución, y justamente en este capítulo 3 de la naturaleza
y Medio Ambiente, es el Estatuto de las Aguas y también luego el Estatuto de los Minerales. Y en este último, en el artículo 146, aparece algo de toda lógica que dice: quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare. Entonces, hay un pronunciamiento ahí sobre estos ecosistemas que por supuesto son muy frágiles, son los glaciares, y por los cuales muchos argumentan que va a ser el agua, una de las fuentes del agua del futuro. Entonces, bien interesante que se recoja en el Estatuto de los Minerales. Y también, y aprovecho aquí de mencionar en el mismo estatuto, el mismo capítulo, solo que en el artículo anterior, punto 2, que también la minería va a tener que tener una visión diferente, ¿no es cierto? Como hablábamos junto a Margarita, ya no solamente como un recurso natural, sino que también como parte de nuestro planeta, ¿no es cierto? Como como decíamos, como que hay una separación, o sea, que no existe una separación, al contrario, hay una relación indisoluble entre nuestra sociedad, entre nosotros los seres humanos, los animales, las plantas y también los ecosistemas. Y ahí este punto dice: la exploración, la explotación y el aprovechamiento de estas sustancias se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. O sea, realmente son cualidades de toda lógica, ¿no es cierto?, que se suman esta vez a las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales, ¿no es cierto? No es, como lo dice el propio texto, no es que estén excluidas, no es que no se pueda hacer, sino que deben hacerse con una regulación, lo cual determinará la ley, ¿no es cierto?, la cual considere estos caracteres de no renovable, finito, interés público intergeneracional, como decíamos, y protección ambiental. Por lo tanto, nos ponemos nuevamente a la altura de cualquier país desarrollado que trabaje la minería, cosa de mirar los referentes australianos, etcétera, que trabajan de otra manera. Y también, lo otro que se me había quedado en el tintero la vez pasada, el Estatuto del Agua, que hay el punto 2 del artículo 140, es muy interesante, dice: siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Y ahí es fundamental porque nos hablaba justamente Margarita de que sin este equilibrio en los ciclos naturales no sacamos nada con proteger uno de esos ciclos si los otros están desprotegidos. Y además dice este artículo que la ley va a determinar los demás usos. Por lo tanto, también aquí hay una tarea que se le pone al legislador. Y lo último, sobre la Defensoría de la Naturaleza. Este organismo autónomo que se crea cuya función justamente es la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales que se aseguran en la propuesta de nueva Constitución. Así es que, y también por supuesto vela por aquellos que surgen de los tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes en Chile. Por lo tanto, también ahí la Constitución, la propuesta, entrega nuevas herramientas para poder desarrollar justamente todo lo que dice este texto tan bonito, como decía Margarita, ¿no es cierto?, que recoge tantas cosas, pero que se tienen que llevar a cabo, y para eso crea también, como les decía, esta herramienta que es la Defensoría de la Naturaleza. Así que con esto vamos cerrando este segundo capítulo del ciclo de Naturaleza Medio Ambiente, con el sentido de informar a la comunidad. Creemos que como programa esa es nuestra labor en este periodo, ¿no es cierto?, de preelecciones para
el apruebo o el rechazo a esta propuesta. Así que en ese sentido nos vamos a despedir, y nos vamos a despedir con una banda que hizo furor ahí fines de los 90, principios de los 2000, una banda llamada República. Sonaba mucho también en esta mítica discoteca Blondie que siempre recuerdo con gran afecto, y la canción se llama Ready to Go, así que es como listo para irnos ahora a otras tareas. Nos vemos el próximo martes, que estén muy bien, y saludos a todas y todos.